Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ivonne Corona y durante la siguiente hora te estaré guiando en un protocolo de atención para duelo. Cabe aclarar que me enfocaré específicamente en los duelos por fallecimiento. Entiendo que muchas veces se ha utilizado el término para denominar el proceso de adaptación que se experimenta cuando se afronta una ruptura amorosa, la pérdida de un trabajo o incluso el cambio de una etapa de la vida a otra. Sin embargo, existen ciertas características muy particulares en el duelo por una muerte que hacen necesario estudiarlo de forma separada. Etimológicamente, la palabra duelo viene del latín dolus o dolere, que significa dolor. Llamamos duelo a la respuesta que tenemos los individuos frente a la pérdida de alguien, principalmente por fallecimiento, la pérdida de alguien con quien teníamos un vínculo. Esta respuesta incluye una amplia variedad de reacciones emocionales, fisiológicas, conductuales y procesos cognitivos, entre otras. Estas reacciones pueden iniciar previo al fallecimiento como tal, cuando se trata de una muerte anticipada, y continúan durante el periodo posterior de adaptación a la pérdida. Es una experiencia humana, normal y universal que nos afecta multidimensionalmente. Debemos considerar que no existe un patrón o conjunto de respuestas específicas frente al duelo. Vamos a encontrar personas con respuestas muy comunes como llanto, tristeza, cambios en los patrones de sueño y de apetito, que después podrían irse modificando en cuanto a frecuencia, intensidad y duración, hasta regresar a sus patrones normales. Por otro lado, podemos encontrar personas con pocas expresiones emocionales evidentes, que en apariencia regresan rápidamente a su rutina cotidiana. Ambas respuestas podemos considerarlas normales. Existe el mito de que las personas que no expresan o no experimentan estas emociones están en negación o tendrán algo conocido como duelo retrasado o ausencia de duelo. Estos conceptos se han popularizado entre los psiquiatras y psicólogos a partir de teorías que en realidad han quedado obsoletas, puesto que se basan en la mera observación clínica y no en evidencia. Investigaciones como las del Dr. Bonanno han demostrado que la ausencia de reacciones típicas de duelo no es un predictor de complicaciones psicológicas. Por tanto, tenemos que considerar que cada duelo va a ser distinto, incluso cuando se trata de la misma persona, por la multiplicidad de factores que influyen en el cómo las personas se ven afectadas en distintos momentos. Seguro tú que me estás viendo has escuchado o leído sobre los modelos de etapas o fases del duelo. El más famoso siendo el modelo de etapas de la doctora Kubler-Ross, pero también está el modelo de Bowlby o el de Parks, descripciones como la del doctor Lindemann. No voy a ahondar mucho en los detalles de esto debido a que actualmente contamos con modelos explicativos que son mucho más apropiados. Lo que sí mencionaré son algunos de los conflictos que hay con estas conceptualizaciones. Uno es que muchos surgieron a partir de la observación de poblaciones que tenían características muy particulares y eso hace difícil la generalización de esos datos a la mayoría de la población. Dos, se trata de descripciones topográficas, no de descripciones funcionales, por lo que tienen poca utilidad para la conceptualización de casos en el campo clínico. Tres, pueden crear una falsa noción de que existe una secuencia y de que es necesario pasar por todo eso para llevar un duelo de forma correcta. Actualmente, el modelo más aceptado entre la comunidad de investigadores enfocados en la comprensión del duelo es el llamado modelo de procesamiento dual, desarrollado por la doctora Margaret Stroop y el doctor Henk Schut. Este describe el proceso del duelo y no solo la topografía. Los autores describen dos categorías de estresores con los que el doliente tiene que lidiar. Por un lado está todo lo orientado a la pérdida, que se refiere a cuando la atención de la persona está centrada en la experiencia como tal de la pérdida. Incluye cosas como el notar sus reacciones emocionales, el procesar ciertos aspectos de la situación, del fallecido, de las circunstancias de la muerte, entre otras. Del otro lado está todo lo orientado a la restauración, que incluye estresores que resultan de los cambios que surgen a partir del fallecimiento, es decir, esas cosas diferentes que ahora tiene que hacer la persona para responder a las demandas actuales del contexto.
¿no? El hacer planes sobre lo que sucederá ahora que el fallecido no está y cómo va a continuar su vida. Stroh y Schutt afirman que la persona se encuentra en una constante oscilación entre ambas orientaciones. Y esto finalmente contribuye a la aceptación de la pérdida o a llegar a una especie de acuerdo con la pérdida. Aquí lo que me gustaría es que trates de recordar tus propias experiencias de duelo, si es que las has tenido antes. Posiblemente por momentos te centrabas en la persona y en lo que valorabas de él o de ella, llegaban emociones de tristeza y de anhelo. Por otros momentos tenías actividades que realizar, tal vez los arreglos funerarios, tal vez cuestiones laborales, y tu atención se centraba entonces en sacar los pendientes del momento. Y en esto también podían llegar momentos en que volvía a aparecer el recuerdo y la tristeza. Y entonces había esta oscilación de la que te hablaba, ¿no? Esta oscilación puede aparecer una y otra vez en el mismo día. Tal vez después pasemos la mayor parte del día en una sola y de repente en otra. Y esto es necesario porque tanto la orientación a la pérdida como a la restauración implican estrés y desgaste para la persona. Y así, cuando estoy en una, es como si me tomara un pequeño descanso de la otra. Ahora, no todas las personas que afrontan la pérdida de un ser querido requieren en realidad tratamiento psicológico. Incluso existe evidencia de que las intervenciones tempranas pueden ser iatrogénicas para los dolientes al intervenir con el proceso normal de recuperación de las personas. En las primeras semanas o meses posterior a la pérdida, se puede realizar más bien un acompañamiento psicológico en el que se brinde apoyo al doliente para que tenga una adecuada expresión emocional y tal vez para establecer metas a corto plazo para afrontar las necesidades actuales y adaptarse a su nuevo contexto. Ahora, por otro lado, existen técnicas como el llamado debriefing, que en algún punto se popularizaron para la intervención en personas expuestas a eventos traumáticos, pero tal como ahora están contraindicadas para esos casos, en el duelo tampoco son recomendables. Únicamente van a requerir intervenciones tempranas quienes previo a la pérdida ya experimentaban problemas psicológicos significativos y que la intensidad de esos problemas podría intensificarse a partir de la pérdida. También incluimos ahí a personas que presenten ideación suicida. Solamente una fracción menor de los dolientes podría desarrollar duelo complicado, el cual sí requiere tratamiento y que te voy a describir a continuación. La mayoría de personas va a experimentar el duelo sin mayores complicaciones. Incluso nos vamos a encontrar con personas que al inicio expresan emociones bastante intensas y aún así logren adaptarse de forma adecuada. Sin embargo, como ya te decía, hay una porción de personas que sí tiene complicaciones posteriores. Esto es cuando las reacciones del duelo son inusualmente severas o prolongadas, y también existe dificultad para el funcionamiento cotidiano. Entonces, en esos casos, sí podríamos considerar que la persona puede estar presentando duelo complicado. En la literatura menos actualizada se le llamaba duelo patológico. Sin embargo, actualmente se ha adoptado más el término de duelo complicado. El duelo complicado se define como una desviación que es clínicamente significativa de la norma cultural, ya sea en el curso temporal o la intensidad de los síntomas específicos o generales del duelo, o en el nivel de deterioro social, ocupacional o de otras áreas importantes del funcionamiento. Es posible que no estés tan familiarizado con este término, ya que no está incluido en los sistemas clasificatorios como el DSM o el CIE. En la versión más reciente del DSM se incluyó el término duelo complejo prolongado en la sección de condiciones para futuros estudios. Sin embargo, al ser una clasificación relativamente nueva, la mayoría de la literatura disponible menciona el término de duelo complicado. Cuando hacemos referencia a la temporalidad, no existe como tal un consenso o norma sobre cuál es la duración. Sin embargo, la mayoría de los investigadores en Occidente que trabajan con duelo complicado están de acuerdo en un periodo de 6 meses después del fallecimiento para poder entonces establecer un diagnóstico de duelo complicado. Existe evidencia de que el duelo complicado afecta entre el 2 y el 3% de la población mundial.
Desde el punto de vista clínico, lo principal a considerar es la dificultad que la persona puede presentar para adaptarse a sus nuevas condiciones de vida, para involucrarse en interacciones familiares, sociales u otras actividades como lo pueden ser actividades académicas o actividades laborales. Y todo esto surge a partir del fallecimiento de un ser querido. Aquí tendremos que hacer una distinción entre lo que es una depresión o un trastorno depresivo mayor y un duelo complicado, ¿sí? Porque en cuanto a síntomas pueden ser muy similares, sin embargo, cuando hablamos de duelo complicado, la característica distintiva es que la sintomatología se va a intensificar o va a surgir a partir de un fallecimiento y las preocupaciones de la persona, las rumiaciones en algunos casos, tienden a ser relacionadas directamente con el haber perdido un ser querido. Esta sería una característica a considerar para poder hacer este diagnóstico diferencial. Desde una perspectiva conductual contextual, el duelo complicado podría ser el resultado de un patrón de evitación experiencial por parte del doliente. Como podrás ver en tu pantalla, anteriormente hablábamos de la clasificación que hacen Stroop y Schut sobre los estresores que tiene que afrontar una persona que está en duelo. Ellos los mencionan como aquellos que están orientados a la pérdida y aquellos orientados a la restauración. Podríamos tomar, por ejemplo, por un lado, los recuerdos del fallecido, que normalmente van a venir cargados de dolor, de tristeza, pero también pueden venir otras emociones, como puede ser el enojo, la culpa. Además de esto, podrían presentarse cambios en el contexto habitual de la persona o del doliente, que entonces lo que generen sean sentimientos de ansiedad. También podrían acompañarse de pensamientos relacionados con incapacidad, con inseguridad, sobre el poder afrontar lo que se viene para la persona. Entonces, ¿qué pasa? El doliente tiene que afrontar ya sea estos recuerdos o estos cambios en el contexto que resultan ser estímulos aversivos, resultan ser incómodos y difíciles de experimentarse. Entonces, cuando se presentan esos estímulos, se despliegan una serie de conductas que tienen una función de evitación o de escape. Esto haría entonces que se refuercen negativamente dichas conductas. Te lo pongo en un ejemplo más aterrizado. El doliente podría estar en una situación en la que sus amigos preguntan por lo ocurrido. Esto implicaría entonces tener los recuerdos del fallecido, sentir tristeza, tal vez hasta una sensación de ahogo. Todos estos estímulos pues serían estímulos aversivos o incómodos para la persona. Entonces, se podrían desplegar una serie de conductas como puede ser cambiar el tema, tratar de terminar la conversación, por ejemplo, que tienen esta función de evitación o de escape. Esto termina haciendo que estas conductas que decíamos, cambiar el tema, terminar la conversación, se refuercen negativamente y entonces se vuelve cada vez más probable que frente a esos estímulos aversivos la persona tenga las mismas conductas. Podría pasar que incluso la persona prefiera quedarse en casa y evitar a los amigos con tal de no tener que exponerse a estos estímulos que le son incómodos. En otro ejemplo, orientado a lo que hablábamos de la restauración, podría enfrentarse la persona a la necesidad de tener que ir a hacer las compras del súper sola o solo, lo cual puede venir cargado de ansiedad y de dudas. Entonces desplegar una conducta como el preferir quedarse en casa, que tiene una función de evitación o de escape. Con el paso del tiempo, las personas comienzan a realizar más y más conductas de evitación, con la intención de no contactar con esas experiencias que resultan incómodas o resultan dolorosas. Pero esta continua repetición de las conductas de evitación o de escape puede traer consecuencias en la funcionalidad de las personas, como por ejemplo el sentirse cada vez más solo o sola a consecuencia de evitar interacciones sociales que le recuerden al fallecido. O, por otro lado, tener dificultades para realizar esas actividades que son necesarias para adaptarse a sus nuevas condiciones de vida. Cuando las personas presentan esta dificultad en su funcionamiento cotidiano y tienen afectaciones en varias áreas de su vida, es entonces cuando ya hablamos de un duelo complicado.
En el 2004, las doctoras Amy Latham y Holly Pregerson de la Universidad de Yale evaluaron a una muestra de 309 dolientes a los 6 y 10 meses después de que habían perdido a un ser querido. Encontraron que no solo el duelo complicado estaba asociado a un mayor riesgo de suicidio, sino que mientras a mayor era la intensidad de los síntomas del duelo, también era mayor el riesgo de suicidio de los participantes del estudio. Este es solo un ejemplo de estudios de este tipo, pero existen múltiples artículos que exploran esta asociación entre el duelo complicado y el riesgo suicida. Más recientemente, la doctora Catherine Sher y un grupo de investigadores de varias universidades realizaron un estudio aleatorizado y controlado para explorar la eficacia de varios tratamientos para el duelo complicado. En este estudio, poco más del 30% de los participantes presentaba ideación suicida en la evaluación inicial. En el post-test hubo una disminución de la ideación suicida, siendo mucho más significativa en el grupo que recibió tratamiento psicológico que en el grupo que recibió únicamente tratamiento farmacológico. Debido al proceso que lleva al mantenimiento del duelo complicado, se vuelven comunes la presencia de desesperanza, aislamiento, sentimientos persistentes de tristeza, entre otros ya bastante conocidos factores de riesgo para la conducta suicida. Por otro lado, las conductas de evitación que los dolientes comienzan a tener pueden llevar a una disminución de los factores protectores para la conducta suicida, como lo son el apoyo social o el tener adecuadas estrategias de afrontamiento. Si ya tienes formación clínica, seguramente tienes estrategias de entrevista bastante trabajadas. Las siguientes son algunas sugerencias de aspectos a evaluar cuando se trata de casos de duelo. La primera sería evaluar factores circunstanciales de la pérdida. ¿Cómo ocurrió el fallecimiento? ¿Cómo se enteró la persona? ¿Cómo fue la experiencia del consultante de todos esos momentos? La segunda serían las características de la relación que llevaba con el fallecido. La tercera, habría que evaluar variables históricas relevantes, como lo son antecedentes de otras pérdidas, el cómo las ha afrontado, antecedentes de posibles problemas psicológicos que la persona estuviera experimentando previo al fallecimiento. La cuarta serían factores individuales de vulnerabilidad, como puede ser evaluar qué tal están sus redes de apoyo, de soporte social, si la persona tiene conductas de riesgo como consumo de sustancias o fármacos, y el estado de salud en general de la persona, además de otras problemáticas actuales que podría estar afrontando. Como en cualquier evaluación inicial, se deben explorar las metas y expectativas que el consultante tiene respecto a la terapia. El objetivo principal de la evaluación es conocer la problemática del consultante, entender cómo ha estado lidiando con las dificultades, así como seleccionar cuáles van a ser nuestras conductas objetivo. También puedes completar la evaluación con la aplicación de algunos instrumentos. En habla hispana no contamos con tantos, sin embargo, sí está disponible el inventario de duelo complicado de la doctora Pregerson. Este contiene 19 ítems, todos ellos en escala Likert. Es un instrumento autoaplicable y fue adaptado al castellano en el 2009 en la Universidad de Barcelona. La doctora Pregerson también diseñó una entrevista clínica estructurada para que el terapeuta tratante pueda evaluar el estrés de la separación que conlleva la muerte, el estrés por el trauma que supone la muerte, la cronología y proceso de duelo y el nivel de deterioro que está teniendo la persona. Estos instrumentos, si bien son de utilidad, es importante que realices un análisis funcional para que puedas hacer una buena formulación de caso que esté adecuada a la persona. Previo a iniciar el tratamiento, es recomendable realizar un contrato terapéutico con el consultante. Esto implica hacer una descripción breve de cómo la problemática se ha mantenido a partir de ciertas conductas que el consultante ha realizado y que no permiten el adecuado funcionamiento y que además lo alejan de la vida que quiere. También se realiza una descripción simple de en qué consiste el proceso de terapia, cuál es el rol del terapeuta y qué se espera del consultante.
Este también es un buen momento para acordar la duración de las sesiones, las fechas en que se realizarán y tal vez el pago de honorarios. Cuando trabajamos con consultantes que tienen duelo complicado, la relación terapéutica va a tener un rol fundamental. Al estar con el consultante, nosotros como terapeutas nos volvemos una fuente constante de contingencias que pueden influir en la conducta del consultante, ya sea evocando, reforzando o castigando. Por ello se recomienda que los terapeutas estén al pendiente de sus propias conductas, pues podríamos estar castigando conductas funcionales sin darnos cuenta o tal vez reforzando conductas de evitación y escape que la persona ya viene desplegando desde hace tiempo. Cuando se trata de trabajar con personas en duelo, el hablar del dolor y de la pérdida en sí mismo es difícil, tanto para el terapeuta como para el consultante. Sentarme junto a una persona mientras experimenta este tipo de dolor y mantenerme presente requiere que yo también como terapeuta esté notando mis propias reacciones, para entonces poderle proveer a la persona un espacio para que tenga una adecuada expresión emocional. Puede haber momentos en la sesión en que el consultante realiza expresiones emocionales adecuadas, como el hablar abiertamente de lo que ha ocurrido, de lo que siente, mientras experimenta la tristeza. Y con ella, pues también sensaciones físicas que pueden ser incómodas. Tal vez pueda aparecer el llanto en el momento. Una conducta así dentro de la sesión podría ser un avance para el consultante si él o ella tendía a evitar situaciones que le trajeran estas reacciones. Pero yo como terapeuta puedo tener el impulso de querer cambiar de tema, de hacer o decir algo para que no llore. Y si yo cedo a mi impulso, esto podría castigar la conducta de contactar con estas emociones y expresarlas. Además, reforzar de nuevo las conductas de evitación y de escape. Entonces, cuando se trata de duelo, los objetivos de la terapia tienden a ser principalmente dos. El primero es disminuir esas conductas de evitación y de escape que son incompatibles con la aceptación del fallecimiento y con la adaptación al contexto actual de la persona. El segundo objetivo sería desarrollar, incrementar esas conductas necesarias tanto para la adaptación al contexto como para acercar al consultante a la vida que quiere, es decir, a construir una vida que le sea significativa y que le brinde esta percepción de que tiene sentido. Para lograr esto se recomienda el uso de metáforas, analogías y ejercicios experienciales que nos permitan cambiar esta función que tienen las conductas de evitación y escape y en su lugar promover la aceptación. Para esto, una metáfora que nos resulta muy útil es la de las arenas movedizas. Para llegar a utilizarla necesitamos haber identificado primero el patrón de conductas de evitación que tiene el consultante y hacerle notar las consecuencias que tienen. Entonces, puedo yo plantear la pregunta, ¿sabes cómo funcionan las arenas movedizas? Si tú cayeras tal vez en un estanque de agua o en una piscina, tu impulso o tu reacción inicial puede ser la de querer nadar, querer mantenerte a flote y nadar para salir de ahí. Y esto pues sería una conducta bastante funcional en ese contexto. Pero ahora, si tú te cayeras en un estanque de arenas movedizas, en un pantano, este nadar, este intentar salir de ahí, no va a funcionar de la misma manera, porque las arenas movedizas no funcionan como funciona el agua. Aquí lo que pasa es que mientras más te mueves, más te hundes. Entonces, ¿qué necesitarías hacer si tú estuvieras en arenas movedizas? Pues precisamente dejar de nadar y quedarte quieto. ¿Sí? Algo así como eso que necesitas hacer frente a todo esto que está doliendo, ¿no? Y entonces ahí yo aprovecho la oportunidad para hacerle notar cómo estas conductas de escape que está llevando a cabo están siendo igual de disfuncionales que el tratar de nadar en arenas movedizas. Mientras más te mueves, más te hundes. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Pues dejar de nadar. Con esta metáfora lo que intentamos hacer es que estas conductas que eran de alguna forma
a las que se iba el paciente, el consultante, se dejen de estar siendo tan reforzantes y se vuelvan un tanto aversivas. Entonces no sea a lo que recurra inmediatamente cuando siente estos estímulos aversivos, recordar al fallecido, o esta tristeza o este dolor. Un ejercicio experiencial que también se puede utilizar es un ejercicio llamado manos compasivas, descrito por el Dr. Russ Harris. Se trata de un ejercicio experiencial en el que se orienta la atención del consultante hacia una serie de estímulos internos que son difíciles de aceptar y que suelen anteceder a sus conductas de evitación. Te lo describo tal cual va. Al ser un ejercicio experiencial, tiene más sentido si lo hacemos que si lo platicamos. Entonces, en este momento me gustaría invitarte a hacer una pausa, dejar las cosas que tengas en las manos lejos de ti y tomar una postura en la que te sientas cómoda o cómodo, pero que tampoco sea lo suficientemente cómoda como para dormirte. Este ejercicio de preferencia lo puedes realizar con los ojos cerrados. Me gustaría que vayas siguiendo mi voz a partir de este momento. Lo primero que te voy a pedir es que trates de notar tus sensaciones físicas justo ahora. Nota cómo se siente la presión de tu cuerpo contra tu asiento. La sensación de tu espalda recargada en el respaldo. Nota el ritmo que lleva tu respiración. Y nota cómo tu pecho sube y baja a medida que inhalas y exhalas. Y ahora lo que te voy a pedir es que trates de enfocarte en todo lo que ha sido más difícil de lidiar con esta pérdida. Trata de notar cuáles son esos sentimientos, esas emociones, esas sensaciones que más difícil están siendo. Y trata de notar en qué parte de tu cuerpo es donde sientes que están ubicadas esas emociones, esas sensaciones, donde se ubica ese dolor. Y una vez que lo ubiques, coloca una de tus manos sobre esa parte de tu cuerpo. Nota cómo se siente la presión de tu mano, la temperatura, la presión. Y quiero que te imagines que con esta mano se abre un espacio. Se abre un espacio para que este dolor pueda estar. Ya no necesitas pelear con esto. Ya no necesitas luchar contra esto. Ahora tiene un espacio seguro en donde puede estar. Ahora coloca la otra mano encima también. E imagina que estas son las manos de una persona compasiva, comprensiva. Son unas manos que cuidan. Nota cómo brindan calidez y cuidados, amabilidad
y ahora están cuidando de este dolor. Casi como si se tratara de cuidar de una criatura frágil y pequeñita, como un bebé, como una pequeña mascota, o como si estuvieran cuidando de una obra de arte invaluable. Tómate un momento para simplemente sentir estas manos cuidando de este dolor. Ahora, poco a poco, vuelve a notar tu respiración. Gentilmente regresa la atención al ritmo que lleva. Nota cómo tu pecho sube y baja a medida que inhalas y exhalas. Vuelve a sentir tu cuerpo. Y cuando estés listo, puedes bajar tus manos y abrir tus ojos. Este es un ejemplo de ejercicio experiencial que nos ayuda a que la persona vuelva a contactar, vuelva a notar ese dolor y en lugar de tener estas conductas de escape, pueda tener un espacio de aceptación, ¿no? Que pueda quedarse en contacto con esos estímulos sin intentar escapar. Lo siguiente que hacemos después de un ejercicio experiencial siempre es pedir una retroalimentación al consultante, pedirle que nos explique qué notó que pasaba con él o con ella durante el ejercicio, qué pasaba con lo que iba sintiendo, qué pasaba con sus impulsos, con sus pensamientos, incluso con sus sensaciones físicas. Te invito a que realices este ejercicio con alguno de tus consultantes y lo que vas a notar probablemente es que en la retroalimentación te hablen de que al inicio hay mucha tensión, hay mucha sensación de presión, ¿no? Y al final del ejercicio ya no existe tanta presión, ya no existe tanta tensión y de hecho la intensidad de la emoción tiende a bajar un poco. En general, la práctica de ejercicios de atención plena promueve la habilidad del consultante de notar sus experiencias, tanto internas como externas, para así tener la capacidad de elegir qué conductas más funcionales quiere realizar. Dicho en términos simples, ayudan a que la persona deje de vivir en piloto automático y afronte la vida más despierta. Cuando la intensidad de las emociones resulta abrumadora para la persona, podemos entrenar técnicas para el manejo de emociones como podría ser el llamado grounding o tirar el ancla, que también se le ha llamado así, que básicamente llevan la atención del consultante a centrarse en varios estímulos del entorno y ayudan a bajar la intensidad de la experiencia emocional. Si has trabajado con personas que tienen ataques de pánico, muy probablemente ya conoces este tipo de técnica. Cuando se trata del segundo objetivo del tratamiento, el de incrementar conductas orientadas a metas y a la vida que el consultante quiere, debemos asegurarnos de que la persona cuenta con la habilidad de realizar las conductas necesarias. Por ejemplo, si la meta es retomar o mejorar las relaciones interpersonales, debe evaluar si el consultante sabe cómo acercarse a las personas, sabe cómo mantener conversaciones, etc. Ahora, si no cuenta con estas habilidades, puedo recurrir a moldearlas en sesión y para que se generalicen, empezar a dejar tareas que impliquen actividades específicas orientadas a poner en práctica lo que se entrenó en sesión. En ocasiones, los consultantes van a necesitar estrategias de solución de problemas, sobre todo para hacer frente a las demandas que el nuevo contexto requiere. Finalmente, es recomendable anticiparnos a situaciones que podrían propiciar una recaída
y elaborar con el consultante un plan de acción en el que se describan las estrategias que le podrán ayudar a afrontar dicha situación. Algo que es muy común en el duelo es que aunque la persona haya regresado a la funcionalidad, aunque ahora pueda llevar su vida cotidiana de forma normal, las fechas importantes como lo son aniversarios, cumpleaños, Navidad, este tipo de fechas que suelen ser muy significativas para la mayoría de personas, es muy común que vuelvan a traer ciertos sentimientos de tristeza, de enojo, como si de repente las reacciones de duelo volvieran a aparecer. Aquí es importante que anticipemos a nuestros consultantes sobre la posibilidad de que esto ocurra y ayudarlos a normalizarlo. Esto es una reacción completamente natural, no implica que hubo un retroceso en el duelo o que la persona tiene de nuevo duelo complicado, no, quiere decir que simplemente pues esa fecha y esa circunstancia volvió a evocar ciertas emociones y en realidad no tiene por qué volverse algo más complejo que eso si la persona ya tiene las habilidades para hacer frente a estas emociones y aún así poder retomar las acciones, las actividades enfocadas a metas que ya viene desarrollando desde antes. Espero que este video te haya sido de utilidad para entender un poquito más de qué va el protocolo de atención al duelo complicado. Te voy a dejar algunas recomendaciones de lecturas y al final de este video también verás una lista de referencias que podrían ayudarte a ampliar más el conocimiento sobre los temas que ya tratamos aquí. Te dejo mis datos de contacto y nos vemos pronto en la sesión en línea.